Hay personas que nacen en silencio, pero están destinadas a hacerse escuchar por todo un país. Personas que no llegan al mundo con privilegios, sino con hambre, con carencias, con preguntas que nadie sabe responder. Y aún así, logran transformar su historia en una voz. Una voz que incomoda, que hace reír, pero que, sin que te des cuenta, te está diciendo verdades que nadie se atreve a decir. Hoy no vamos a hablar solo de risas. Hoy vamos a hablar de dignidad, de resistencia y de cómo alguien que nació desde abajo terminó hablándole de frente al poder. Esta es la historia de un hombre que convirtió la pobreza en ingenio, la burla en crítica y el desorden de sus palabras en un espejo de la sociedad. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Cantinflas. En este momento, te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, mientras escuchas, descubras que tú también puedes transformar aquello que hoy parece una desventaja en tu mayor fuerza. Porque a veces el mundo no necesita a alguien que hable perfecto. Necesita a alguien que diga la verdad, aunque la diga a su manera. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. En un país marcado por profundas desigualdades y por un futuro que no prometía nada fácil para los que nacían abajo. México atravesaba tiempos duros. Ser pobre no era una circunstancia pasajera, era casi una condena heredada. Mario nació en una familia humilde, en un entorno donde cada día era una lucha y donde nadie hablaba de sueños, porque primero había que sobrevivir. Desde el inicio, su vida estuvo rodeada de limitaciones, pero también de algo que marcaría su destino: la necesidad de observar, escuchar y entender a la gente común. Mario fue uno de 8 hermanos. Su padre, Pedro Moreno Esquivel, trabajaba como cartero, un empleo honesto pero mal pagado, que apenas alcanzaba para sostener a la familia. Su madre, Soledad Reyes Guízar, era el corazón del hogar, una mujer fuerte que hacía milagros diarios para que la casa siguiera en pie. Creció en un ambiente donde el esfuerzo no era opcional, donde aprender a adaptarse era tan importante como aprender a hablar. Y fue ahí, en medio de la escasez, donde Mario empezó a desarrollar algo especial: la capacidad de reírse incluso en la dificultad. Porque cuando no tienes nada, o te quiebras, o aprendes a usar la risa como escudo. Mario no fue un niño privilegiado. No tuvo lujos, no tuvo caminos fáciles, ni alguien que le garantizara un futuro. Desde pequeño, tuvo que trabajar en distintos oficios: mensajero, zapatero, ayudante, lo que fuera necesario para apoyar en casa. Pero mientras otros solo veían trabajo, él veía personas. Escuchaba cómo hablaban los obreros, cómo se defendían con palabras enredadas, cómo usaban el humor para esconder el miedo, la frustración, la impotencia frente a un sistema que no los escuchaba. Sin saberlo, Mario estaba absorbiendo el lenguaje del pueblo. A veces, no necesitas ir a la universidad para aprender de la vida. A veces, la vida misma es la escuela más dura. Durante su adolescencia, Mario intentó seguir estudios formales, pero la realidad económicamente lo obligó a abandonar.
Intentó entrar al mundo militar, intentó deportes, intentó oficios serios, pero nada terminaba de encajar. Había algo dentro de él que no encontraba lugar en lo tradicional. Hasta que el escenario apareció, no como una oportunidad clara, sino como una apuesta desesperada. Mario empezó a trabajar en carpas, espectáculos itinerantes donde el público era exigente, directo y no perdonaba errores. Ahí no bastaba con talento, había que sobrevivir al abucheo, aprender a improvisar, conectar con la gente en segundos. Fue en ese ambiente rudo donde comenzó a nacer algo distinto. Mario entendió que la gente no quería discursos perfectos, quería verse reflejada. El público no busca perfección, busca verdad. Poco a poco, Mario fue creando un personaje inspirado en el mexicano común, el pobre, el marginado, el que habla mucho, pero casi nunca es escuchado. Un personaje que parecía no decir nada, pero que decía todo. Y así fue como nació Cantinflas. Un hombre confundido en apariencia, pero profundamente lúcido en el fondo. Un personaje que usaba palabras enredadas no por ignorancia, sino como reflejo de una sociedad que obligaba a los de abajo a justificarse todo el tiempo. Cantinflas no hablaba raro por casualidad. Hablaba así porque así se defendía el pueblo cuando nadie lo quería escuchar. Lo que parecía solo comedia empezaba a convertirse en algo más grande, porque Cantinflas no solo hacía reír, estaba construyendo una identidad, una voz colectiva, un espejo incómodo para el poder. Y lo que vendría después no sería solo fama, sería impacto, sería historia, sería un legado que cruzaría fronteras. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Cantinflas ya había nacido. No era un nombre famoso, sino como una voz incómoda. Una voz que parecía torpe, pero que decía lo que muchos pensaban, y nadie se atrevía a decir en voz alta. Mario Moreno ya no solo actuaba, ahora representaba. Y cuando un personaje logra representar al pueblo, ya no hay marcha atrás, porque cuando el público se ve reflejado en ti, te adopta para siempre. El cine mexicano comenzaba a consolidarse y buscaba algo nuevo. No más galanes perfectos, no más héroes inalcanzables. Buscaba realidad. Y Cantinflas encajó de inmediato. Su primera gran oportunidad llegó cuando el cine entendió que ese personaje no era solo comedia, era crítica social disfrazada de risa. En pantalla, Cantinflas no era poderoso, pero siempre terminaba dejando en evidencia a los verdaderos poderosos. El débil no siempre pierde. A veces solo necesita palabras para defenderse. Cantinflas no golpeaba, no gritaba, no imponía. Desarmaba. Con frases largas, enredadas, aparentemente sin sentido, hacía quedar mal al político, al jefe, al abusivo. Y el público entendió el mensaje. Porque en un país donde muchos no podían hablar sin miedo, Cantinflas lo hacía por ellos. Película tras película, Cantinflas se convirtió en uno de los pilares del cine mexicano. No importaba el papel: barrendero, sacerdote, político, médico. Siempre había algo en común: el hombre humilde que con ingenio y dignidad
terminaba dando una lección. La risa era el vehículo, pero el mensaje era profundo. Reír también puede ser un acto de resistencia. Cantinflas no solo entretenía, educaba sin imponer, mostraba injusticias sin señalar, cuestionaba al sistema sin confrontarlo directamente, y eso lo volvió universal. La gente no solo iba al cine a reírse, iba a sentirse comprendida. El talento de Cantinflas cruzó fronteras. Hollywood lo miró, no como una curiosidad, sino como una figura auténtica. Su participación en producciones internacionales demostró algo importante: que el ingenio no necesita traducción, que la esencia humana conecta más allá del idioma. Cuando eres auténtico, el mundo entiende tu mensaje, aunque no hable tu idioma. Pero la fama no llega sola. Con el éxito llegaron presiones, expectativas y la carga de representar siempre al mismo personaje. Mario Moreno empezó a vivir entre dos mundos: el hombre real y el ícono público. Y sostener esa dualidad no siempre fue fácil. A diferencia de muchos, Cantinflas nunca traicionó su esencia. Nunca usó su fama para humillar al personaje que lo hizo grande. Al contrario, lo defendió porque sabía que Cantinflas no era suyo, era del pueblo. Cuando recuerdas de dónde vienes, la fama no te pierde. Cantinflas ya era la leyenda en vida, pero aún quedaban capítulos importantes. Su impacto cultural, su vida personal, sus últimos años y la huella que dejó mucho más allá de la pantalla. Porque hay historias que no terminan cuando se apagan las luces del cine. Para este punto, Cantinflas ya no era solo un personaje, era una referencia cultural, un símbolo, una forma de pensar. Pero detrás del sombrero, del pantalón caído y del bigote inconfundible, seguía existiendo Mario Moreno, un hombre que también se cansaba, que también dudaba, que también pagó un precio por convertirse en eterno. Porque incluso los íconos siguen siendo humanos cuando se apagan las cámaras. Mario Moreno fue un hombre reservado, protegía su vida privada con la misma fuerza con la que exponía injusticias en pantalla. Su matrimonio con Valentina Ivanova fue una de las relaciones más importantes de su vida. Ella fue su apoyo silencioso, su estabilidad y su refugio lejos del escenario. No tuvieron hijos biológicos, pero Mario siempre habló de la responsabilidad emocional, de cuidar a quienes amaba. No todo legado se construye con aplausos. Algunos se construyen en silencio. Con los años, el personaje empezó a pesar. El público no distinguía entre Mario y Cantinflas. Y aunque el amor era genuino, también era exigente. Se esperaba que siempre fuera gracioso, siempre ingenioso, siempre el mismo. Pero nadie puede vivir eternamente dentro de un personaje sin perder algo de sí mismo. En sus últimos años, Mario Moreno se alejó poco a poco del cine, no por falta de talento, no por falta de público, sino porque entendió algo clave. Hay momentos en los que saber retirarse también es una forma de dignidad. Saber cuándo parar también es una forma de valentía.
Mario Moreno, Cantinflas, se fue de este mundo el 20 de abril de 1993, a los 81 años de edad, en la Ciudad de México. Su partida no fue solo la pérdida de un actor, fue el adiós a una era completa. El país entero lo despidió con respeto, gratitud y una profunda nostalgia. Pero aquí ocurre algo especial. Cantinflas no desapareció. Sus películas siguieron viéndose. Sus frases siguieron citándose. Su estilo siguió influyendo en generaciones enteras de comediantes. Incluso la lengua española reconoció su impacto, creando el verbo cantinflear. Pocos logran eso, muy pocos en realidad. Cuando tu nombre se convierte en palabra, ya trascendiste en el tiempo. Cantinflas enseñó que no necesitas poder para tener razón, que no necesitas estudios para tener sabiduría, que la dignidad no depende del dinero, sino de la forma en que enfrentas la vida. Su historia deja algo claro. Venir desde abajo no te limita. Ser diferente no te invalida. Hablar como eres no te hace menos. A veces, eso es exactamente lo que el mundo necesita. No todos nacen para mandar. Algunos nacen para despertar conciencias. Cantinflas no fue perfecto, nunca lo intentó. Fue auténtico, y eso lo volvió eterno. Si hoy te sientes pequeño, si sientes que tu voz no importa, recuerda esto. Un hombre como Cantinflas, salido de la pobreza, logró que el mundo entero lo escuchara sin levantar la voz, porque tu historia, como la de él, todavía puede convertirse en un legado.